Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Espero que tu copyright teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos algo realmente especial preparado para ustedes. Algo que su copyright que han estado esperando ansiosamente. Vamos a sumergirnos en el mundo de dos estrellas brillantes que han conquistado nuestros corazones con su talento y, seamos honestos, con su innegable cómica. Hablamos, por supuesto, de Mert Ramazan Demir y Afra Sarau Parrafoilu. Asu es. Hoy vamos a desentrar más menos los secretos, las anu copyright kdotas y las confesiones últimas de su primera entrevista conjunta, esa que dejo superíndice 3 a todos boquiabiertos y hablando durante semanas. Vamos a analizar cada detalle, cada mirada, cada sonrisa y por supuesto, cada respuesta reveladora. Prepárense para un viaje fascinante a Trabu Copyright de sus inicios, sus desafos, sus momentos memorables y sobre todo, su relación superíndice 3N. Pero antes de que empecemos, quiero pedirles un pequeño más menos o favor. Si les gusta el contenido que creamos y quieren seguir al tanto de todas las novedades del mundo del entretenimiento, las series turcas y las entrevistas exclusivas, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo y traer copyright dándoles contenido de calidad. Asu que suscríbanse ahora mismo. Ahora sin preúmbulos, zambuyu, monos de lleno en esta entrevista IQ superíndice 3 Nika. Recordemos el ambiente, la tensión superíndice 3N palpable y la expectación superíndice 3N que rodeaba a Mert y Afra en aquel momento. Estaban en la cima del mundo tras el con diéresis copyright sito arrollador de su serie, y todos querían saber sobre ellos, sobre su cómica en pantalla y por supuesto, sobre la posibilidad de que esa cómica se extendiera fuera del set. Recuerdo que la primera pregunta, la que rompió superíndice 3 el hielo, fue sobre CU superíndice 3 se conocieron y CU, L fue su primera impresión superíndice 3 en el uno del otro. Mert con su característico sentido del humor, con tu superíndice 3 una anu copyright kdota divertidusima sobre el casting. Dijo que llegó superíndice 3 tarde, sudado y con el pelo revuelto, y que pensó superíndice 3 que Afra lo iba a juzgar por su aspecto descuidado. Afra por su parte admitió superíndice 3 que pensó superíndice 3 que era un poco presumido, pero que luego se dio cuenta de que era simplemente túmido. Copyright comienzo tan interesante. Aquella anu copyright kdota, vista a la distancia, parece predecir la dinámica que luego se desarrollaría entre ellos, una mezcla de humor, tensión superíndice 3N y una creciente admiración mutua. El relato de Mert sobre su llegada al casting, un tanto caótica, revela una vulnerabilidad que contrastaba con la imagen de galán que proyectaba, mientras que la confesión de Afra sobre su primera impresión añade una capa de realismo a la historia, demostrando que incluso las estrellas más brillantes pueden tener prejuicios iniciales. Luego la entrevista se adentró superíndice 3 en el tema de su trabajo en la serie. Ambos hablaron con pasión superíndice 3N sobre sus personajes, sobre los desafos que enfrentaron para darles vida y sobre la importancia de la conexión superíndice 3N que lograron establecer entre ellos. Afra destacó superíndice 3 la importancia de la confianza y el respeto mutuo para crear una cómica creíble en pantalla. Mert asintió superíndice 3 con la cabeza, confirmando que sin esa confianza, hubiera sido imposible transmitir la intensidad de la relación superíndice 3N entre sus personajes. Hablaron de largas jornadas de rodaje, de ensayos exhaustivos y de la necesidad de sumergirse por completo en la psique de sus personajes para poder interpretarlos de manera convincente. Afra mencionó superíndice 3 específicamente la dificultad de interpretar escenas emocionalmente demandantes, que requerían una gran concentración y una conexión profunda con su coprotagonista. Mert por su parte hizo hincapié en la importancia de la comunicación y la colaboración en el set, destacando el papel fundamental del director y del equipo tu copyright técnico para crear el ambiente adecuado y facilitar el trabajo de los actores. Una de las preguntas más comentadas fue, sin duda, la que abordaba directamente el tema de su relación superíndice 3N fuera de la pantalla. El entrevistador con astucia les preguntó superíndice 3 si había algo que amistad entre ellos. La respuesta fue ambigua, llena de sonrisas superíndice 3 cómplices y miradas que lo decuan todo. Dijeron que eran muy buenos amigos, que se apoyaban mutuamente y que disfrutaban mucho trabajando juntos. Pero no negaron ni confirmaron ningún romance. Copyright jugada maestra. La ambigüedad, por supuesto, alimentó los rumores y las especulaciones durante semanas, convirtiendo a Mert y Afra en el centro de atención de la prensa rosa y de los fans de la serie.
Las redes sociales se inundaron de mensajes y comentarios que analizaban cada palabra, cada gesto y cada mirada que intercambiaban durante la entrevista, tratando de descifrar la verdad detrás de su relación. Analizando sus gestos y su lenguaje corporal, se pudo apercibir una conexión superíndice 3N muy especial entre ellos. Sus manos se rozaban accidentalmente, sus miradas se cruzaban constantemente y sus sonrisas eran radiantes cuando se dirigían el uno al otro. Era evidente que había algo más que una simple amistad profesional. Pero como buenos profesionales, supieron mantener la compostura y no revelar demasiado. La sutileza de sus interacciones era, precisamente, lo que las hacía tan intrigantes. No se trataba de grandes gestos de afecto, sino de pequeños detalles que revelaban una intimidad y una conexión que iban más allá de la simple camaradería. La forma en que se miraban, la manera en que se escuchaban y la complicidad que se percibía en sus sonrisas eran señales innegables de que existía algo especial entre ellos. Otro momento clave de la entrevista fue cuando les preguntaron sobre sus sueños más menos y aspiraciones futuras. Afra expresó superíndice 3 su deseo de seguir creciendo como actriz, de explorar diferentes roles y de trabajar con directores de renombre. Mert, por su parte, habló superíndice 3 sobre su pasión superíndice 3N por la música y su sueño más menos de lanzar su propio con diéresis álbum. Ambos demostraron ser personas ambiciosas y talentosas, con un futuro brillante por delante. Sus respuestas revelaron una faceta poco conocida de sus personalidades, mostrando que detrás de la fama y el éxito se escondían sueños y aspiraciones que iban más allá de la actuación. Afra habló de su deseo de interpretar personajes complejos y desafiantes que le permitieran explorar diferentes emociones y facetas de la condición humana, mientras que Mert compartió su anhelo de expresar su creatividad a través de la música, una pasión que había cultivado desde su infancia. La entrevista también copyright N reveló superíndice 3 algunos datos curiosos sobre sus personalidades. Descubrimos que Afra es una persona muy organizada y perfeccionista, mientras que Mert es muy espontáneo y relajado. También copyright N aprendimos que ambos son amantes de los animales y que les encanta pasar tiempo con sus familias y amigos. Estos detalles nos permitieron conocerlos un poco mejor y conectar con ellos a un nivel muy personal. Estos detalles aparentemente insignificantes contribuyeron a humanizar a las estrellas, mostrándolas como personas comunes y corrientes con intereses y preocupaciones similares a las de cualquier otra persona. La revelación de que Afra era una persona organizada y perfeccionista contrastaba con la imagen de despreocupación que proyectaba en pantalla, mientras que la confesión de Mert sobre su espontaneidad y relajación añadía una capa de complejidad a su personalidad. El hecho de que ambos compartieran su amor por los animales y su aprecio por la familia y los amigos los acercaba aún más al público, generando una mayor empatía y simpatía. Por supuesto, no podemos olvidar mencionar las preguntas muy divertidas y ligeras. Les preguntaron sobre sus comidas favoritas, sus hobbies y sus destinos de viajes o más menos a dos. Afra reveló superíndice 3 que le encanta la pasta y que su destino favorito es Italia. Mert confesó superíndice 3 que es un fan tico del fútbol y que le encantará visitar Brasil. Estas respuestas desenfadadas permitieron que la entrevista fluyera de manera natural y que los espectadores se sintieran muy cercanos a ellos. Estas preguntas, aunque triviales, cumplieron una función importante al romper la tensión y crear un ambiente más relajado y distendido. La revelación de las preferencias personales de los actores permitió al público conocerlos en un contexto más informal y cercano, generando una mayor identificación y simpatía. La confesión de Afra sobre su amor por la pasta y su pasión por Italia evocó imágenes de paisajes pintorescos y sabores deliciosos, mientras que la declaración de Mert sobre su fanatismo por el fútbol y su deseo de visitar Brasil despertó la imaginación y evocó la pasión y la alegría del deporte rey. En resumen, esta primera entrevista íntima de Mert y Afra fue un verdadero fenómeno superíndice 3-. Logró superíndice 3 capturar la atención superíndice 3N del público y generar un sinfín de comentarios y especulaciones. A través copyright S de sus respuestas, sus gestos y su lenguaje corporal, pudimos vislumbrar la química especial que existe entre ellos, tanto en el plano profesional como en el personal. Fue una entrevista reveladora, entretenida y sobre todo, muy íntima. Pero vayamos un poco más allá. El verdadero impacto de esta entrevista radica en su capacidad para trascender el simple ámbito del entretenimiento y convertirse en un fenómeno cultural. La historia de Mert y Afra, con su mezcla de talento, química y ambigüedad, resonó con un público ávido de historias de amor y de éxito, generando una fascinación que se extendió más allá de las fronteras de Turquía.
La entrevista se convirtió en un punto de referencia para los fans de la serie, quienes la analizaron y diseccionaron hasta el más mínimo detalle, buscando pistas y señales que confirmaran sus propias teorías sobre la relación entre los actores. El fenómeno Mert y Afra demostró el poder de la televisión para crear vínculos emocionales entre los personajes y el público, y para generar un interés y una expectación que pueden llegar a superar la propia ficción. Ahora, para concluir, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos abordado en este vídeo. Hemos analizado en detalle la primera entrevista conjunta de Mert Ramazan Demir y Afra Sarau Párrafo Oilu, explorando sus primeras impresiones el uno del otro, su relación superíndice 3N profesional, sus ambiciones futuras y algunos datos curiosos sobre sus personalidades. Hemos examinado sus respuestas, sus gestos y su lenguaje corporal, tratando de desentraumasmenosar los secretos de su innegable química. En definitiva, hemos intentado comprender qué fue lo que hizo que esta entrevista fuera tan especial y por qué sigue generando interés y debate hasta el día de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo disfruto copyright preparándolo. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber dedicado su tiempo a ver este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Porque al final del día, lo que más me importa es poder compartir mi pasión por el mundo del entretenimiento y las series turcas con una comunidad de personas que comparten mis mismos intereses. Y ahora, me gustaría invitarlos a dejar sus comentarios sobre lo que hemos discutido hoy. ¿Qué copyright les pareció superíndice 3 la entrevista de Mert y Afra? ¿Creen que hay algo que amistad entre ellos? ¿Cuál fue su momento favorito de la entrevista? Compartan sus opiniones en la sección superíndice 3N de comentarios. Me encanta leer sus mensajes y conocer sus perspectivas. Porque al final del día, este canal no es solo un espacio para compartir información, sino también un lugar de encuentro y de diálogo donde podemos intercambiar ideas y opiniones sobre temas que nos apasionan. Finalmente, quiero hacer un último llamado a la acción superíndice 3N. Si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse a nuestro canal para no perderse ningún vídeo futuro. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo y traigo copyright dándoles contenido de calidad sobre el mundo del entretenimiento, las series turcas y las entrevistas exclusivas. Así que denle un me gusta, compartan y suscríbanse ahora mismo. Y no se olviden de activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en la pro superíndice 3 Sima Ocasiu superíndice 3N. Que tengan un día maravilloso. Y recuerden, sigan soñando, sigan creyendo y sigan disfrutando del mundo del entretenimiento. Hasta la próxima.